concebirnos, digamos, como bichos electromagnéticos, ¿sí? Como, como, eh, como animales, por decirlo de alguna manera, que de hecho nuestro cuerpo responde a, a- a esa naturaleza, electromagnéticos. Y si nosotros sabemos que estamos siendo sometidos a leyes físicas, y nosotros, entre comillas, nos despersonalizamos, o sea, no lo tomamos como personal lo que sucede, sino que logramos mantenernos neutros, nos va a resultar más fácil esta etapa que estamos transitando, que es que podamos poner, digamos, bajar de esto que se nos viene encima, bajarlo y poniéndolo en azul, que son todas las situaciones que se vienen encima, por decir todas las colas de las películas que se vienen encima, invitándonos a través de la estática que ejerce eh, electromagnetismo sobre nosotros y nos chupa, por decir, los electrones. Vamos a poner un ejemplo a ver si ayuda. Si yo me siento en una silla un rato y después me levanto y apoyo la mano en la silla, voy a ver que la silla está caliente. Diferente de una silla en la que no se sentó nadie, digamos que está fría, o sea, temperatura ambiente. Eso significa que los electrones de mi cuerpo, en este caso los electrones de la cola de mi cuerpo, interactuaron con los electrones que forman la madera. O sea, el electrón es la mierdita que gira a las chapas alrededor del núcleo del átomo. Como nosotros estamos haciendo esa transición de que nuestros átomos tienen 10 dimensiones, operan en 10 dimensiones, de las cuales 6 estaban replegadas, pero ahora con toda esta transición que estamos experimentando por una cuestión de evolución del espacio-tiempo, eso se empieza como a desplegar, pero no se despliega en una forma ordenada, es aleatorio, de la misma forma que un pollito que empieza a tener plumas, bueno, las tiene como puede, ¿sí? O sea, no sale el pompón en el que se convierte después, ¿sí? Lo mismo, nosotros agarramos a un chico de 12, 13 años y está con toda la ebullición, o sea, están en semilla los rasgos que va a tener a posteriori, pero medio como que le crece un poco más la nariz que la boca, o sea, se va, digamos, estirando el diseño hasta que 18, 20 años el pibe ya está más armado. Pero si agarramos un pibe adolescente es como si agarramos un pollo adolescente que está todo medio desplumado, le creció el cogote, bueno. En este caso nosotros estaríamos transitando esa etapa de el despliegue de esas dimensiones que estaban replegadas. Pero aún siguen estando esas colas de películas así todas desordenadas, porque no han sido, digamos, desactivadas completamente porque todavía nosotros compramos ese afuera. Lo que estamos haciendo ahora es frenando a eso, y cuando se frena ese afuera que se nos ha venido encima históricamente, nuestros electrones, me pica la garganta, nuestros electrones dejan de ser, entre comillas, chupados por esas fuerzas electromagnéticas. Y acá es donde yo lo puedo hacer mecánicamente, entendiendo el proceso en el que estoy inmerso. Hay fuerzas que dejan de operar a través de mi palabra hablada. Yo
este plano material, este plano físico, lo manejo con la palabra hablada, incluido mi cuerpo físico, que también es materia. Si yo logro concebirlo como un hecho mecánico, me va a resultar más fácil en el momento de hacerlo, de poner en azul y de aquietar ese afuera, porque sé que mientras yo aquieto el afuera, mis electrones están bajando velocidad y están dejando de producir estática, lo que va a hacer que yo me sienta aliviado. Bueno, eso. Como los cambios en el espacio-tiempo han sucedido, digamos, fuera de nuestro alcance perceptual, esto que nos está pasando nosotros no lo podemos relacionar con nada, porque nos chupa un huevo cuando apareció el primer humano en la Tierra, o por qué gira la Tierra, o por qué el agua es salada, en fin, no nos interesa. No está en nuestro cotidiano, no está en nuestra preocupación diaria de por qué el cielo es azul, nada, no le damos bola, lo vivimos nomás. Bien. Si nosotros podemos empezar a entender que todo lo que está pasando está dentro de nuestro diseño y está dentro de la expectativa espacio-temporal, vamos a estar un poco más relajados y no vamos a estar empujando carros con caballos muertos, ¿sí? Vamos a dejar que los caballos muertos se los coman las hormigas y nosotros tiramos el carro a la puta que lo parió y salimos a caminar. ¿O no? El asunto es que esta situación que se presenta ante nosotros, de darnos cuenta de las frecuencias de reacción que tenemos, cómo reaccionamos, nuestra impronta, como dicen los andaluces, nuestro pronto, qué pronto tenemos, qué reacción tenemos, qué genio tenemos. En general, los que somos argentinos tenemos un pronto de mierda, pues somos arrogantes, jactanciosos, sobre todo los de provincia de Buenos Aires, que tienen un mal modo ancestral. Me lo paso por el culo lo que hice el otro, me lo llevo puesto, me río, me burlo, me jacto de lo que sé, aunque haga 2 segundos que me enteré, no importa. El asunto es que otras civilizaciones tienen otras conductas, pero el que tiene la sartén por el mango es el malandra, ¿sí? Porque es el que decide por sobre todo los demás. Bueno, esa frecuencia de malandra nosotros la tenemos, si no, no estaría ese malandra afuera. Malandra me refiero a lo que significa una persona que se lleva puesta al otro y que menefrega lo que le pasa. O sea, no le interesa. Así, se lo pasa por el... Bueno, cuando yo logro tener, o sea, hay un dicho que dice, lo cortés no quita lo valiente. Bien, podríamos llegar a adaptarlo y decir, lo pacífico no quita lo divertido. Si yo logro en esas películas que me si el otro me dijo, porque el otro hizo, porque, o sea, todas las películas que yo me genero en el mate, si yo logro tener una postura de no ir en el primer paso al nivel más alto de hostilidad y de conflicto, o sea, yo logro empezar a adueñarme de que concibo, de que tengo otra forma de vivir. Esto es electromagnetismo puro, esto no tiene que ver con la historia de una mierda, esto no tiene que ver con nada, es una cuestión electromagnética, electricidad y magnetismo. Si yo logro desechar frecuencias que me generan a mí ese pronto, que en general es doloroso, que es de sufrimiento, porque vivo en ascuas, todo el tiempo viendo a ver quién me va a cagar, por dónde, si ya me cagaron y todavía no me enteré. Entonces, esta postura de empezar a vibrar frecuencias no hostiles, frecuencias pacíficas, frecuencias de comodidad, yo ahí voy a estar empezando a ponerme a tiro en lo que es el devenir real,
del espacio-tiempo, no en la menezunda de la mente. ¿Sí? Entonces me parece imposible, no lo puedo creer. No es que, wow, guácala, qué fácil que. Y no, porque yo primero tengo que dominar al chancho asesino que tengo adentro, que me hace ver todo. Chancho no me refiero pobre chancho, dije chancho por decir cualquier bicho, no tiene que ver con el chancho, porque a mí me encanta, bueno, iba a decir me encanta el jamón crudo, pero no tiene nada que ver. Bueno, el asunto es que si yo logro poner mi espacio-tiempo en una frecuencia no hostil, yo voy a tener mi realidad no hostil. Y aunque me parezca mentira, este repimporotear que hay y que ha habido se apaga porque el devenir del espacio-tiempo es enfriarse y aquietarse para que se encienda las 6 dimensiones que le faltan a nuestros átomos y que empiece a fluir el humano como está diseñado. No es algo que nosotros, ay, somos seres sobrenaturales, y entonces despertamos el interno, porque entonces vino Papá Noel y nos tocó con la varita mágica y el ojete. No, es nuestra fisiología natural. El poder dejar de generar historias truculentas cuando yo dejo de tener velocidad interna que no tiene que ver con mi diseño. Entonces el cuerpo va a estar más desacalambrado internamente, más menos paspado internamente. Pero esto está en nuestro ADN, esto va a suceder, me guste o no me guste, y va a suceder ahora. No va a suceder dentro de 5 vidas. Está pasando. Y me voy a enterar. Lo que pasa es que me resulta natural, porque no tengo perspectiva de la situación mía como bicho electromagnético, no tengo perspectiva, me está pasando. Y la urgencia que me da a mí el quilombo de mis células, entre comillas, ficticio, porque el espacio-tiempo está aquietando, rantelizando, pero entonces cuando eso se aquieta, yo voy a sentir alivio, pero igual voy a estar cansado, porque la inercia hace que yo tenga la sensación de estar cansado. Esto por ahora. También tenemos que tener en cuenta que acá la voluntad no tiene nada que ver, ni la buena intención, ni el arrepentimiento, ni la culpa, ni el miedo, ni el hambre, ni el frío. Es un tema eléctrico. Es como que yo enchufo algo y lo desenchufo. No tiene que ver nada que no sea el concebir que somos bichos eléctricos. Somos bichos eléctricos y que nos electrocutamos unos a otros a la velocidad de la luz, o sea, al toque. Uno en disfunción, caemos todos. El poder separarnos de esa situación tiene que ver con la información que uno tiene, que uno palabra hablada dice que no, y la palabra hablada es el desenchufe. Yo con la palabra hablada me defiendo, porque me desenchufo de la situación. Tarda un poquito en caer esa estática como un fuego artificial, hace la explosión y después cae ese poquito que son un par de segundos, y ya me desenchufé y me puedo mantener desenchufado. Pero es un tema eléctrico. Acá la buena voluntad no tiene nada que ver. No pasa por lo psicológico. Es un tema físico, de la física, y es un tema, digamos, inherente a nuestra condición. Somos bolas de electricidad o nubes de electricidad, mejor. ¿Sí? Somos nubes de electricidad que nos autodeterminamos por la palabra hablada y por la firme decisión de dejar de inventar historias en nuestra cabeza y de salir con un pronto, digamos, hostil. ¿Sí? Es pacificarnos. Bueno, hay una expresión que de cuando la gente se muere dice que en paz descanse. Bueno, ¿por qué? Porque en algún lado sabemos que la paz es la base.
el ser pacíficos. Yo al pacificarme dejo de enredarme en sufrimiento, dejo de enredarme. Si yo logro pacificarme, pero no es una paz de carne de cañón, no es la paz ahimsa de tipo que independizó Gandhi, no es esa paz, es otra paz, es más canchera la paz que nosotros tenemos que tener, es más real, ¿sí? No es una paz social, es una paz física, eso. Porque podemos decir, ay, tengo mala suerte, ay, no tengo oportunidades, bla, bla, la excusa que sea. No, es un mero tema de información de saber cómo funciona esto. Esto no tiene que ver con nada, ni con la cultura, ni saber leer, escribir, ser políglota, tirarse pedo corneta. Esto no tiene que ver con nada. Esto es saber que yo puedo operar sobre mí en forma mecánica, con la palabra hablada, y si yo digo estoy en paz, aunque me exploten las bombas arriba de la cabeza y la lengua se me arranque, yo voy a seguir estando en paz. Eso va a generar, como quien tira una piedra en un estanque, una onda expansiva donde van a desaparecer las interferencias y me voy a quedar pataleando en el aire y voy a decir, ¿dónde mierda está el quilombo? Se desapareció porque tiene la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, porque es electricidad. La luz es electricidad. La luz es electricidad. Y yo soy una nube de pelotitas de luz. Estoy formada por fotones, que son un manojito de chispitas de luz. Y si yo me aquieto, no hay culo que me pueda mover. Es un tema mecánico, no tiene que ver con nada. Es más, se irrumpe en forma feroz y se corta la historia. Se corta la historia, porque si nosotros tuviéramos perspectivas desde allá y entonces, del origen del universo hasta ahora, veríamos que hubo grandes cortes, como el primer corte que hubo cuando empezaron a formarse, bueno, cuando se empezaron a conectar, digamos, los elementos, ¿sí? El helio con el helio, por ejemplo. Después hubo otro corte feroz que de repente aparecieron las galaxias todas, como si hubieran cortado una película, hubieran editado, las hubieran puesto y hubieran activado eso, ¿sí? Lo mismo cuando apareció la vida, cuando apareció la vida, ¿sí? Que apareció el agua, obviamente, y apareció la vida. Esos cortes, nosotros los repetimos en nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el núcleo del espacio-tiempo. Cada uno de los cuerpos es el núcleo del espacio-tiempo. Cada uno de los cuerpos. No hay nada, nada, nada más poderoso. Si yo entiendo eso, que yo manejo el afuera, que no me tengo que caer en las pedorradas de las historias ajenas, sobre todo menos en las que no me gustan, ¿sí? Si digo, ay, mido 1,90, soy rubia, ojos verdes y como ganga, ¿no? ¿Sí? Porque bueno, supongamos que quisiera medir 1,90, ¿no? O tener ojos claros o lo que sea, que a mí me dé la sensación de que eso me va a dar bienestar, ¿sí? Es cultural y es ficticio y es mentira. A mí lo único que me da bienestar es estar en frecuencia, es estar a una velocidad que llamamos la de la luz. Si yo voy más a las chapas que eso, no va a haber nada que me sacie. Ni los castillos de Francia, ni las comidas más exquisitas, ni tener 7 esclavos que me apantallan.
¿sí? Es un tema eléctrico, porque yo tengo que entender cómo funciona mi cuerpo y eso es conociendo estas 3, 4 huevadas de las que hablamos siempre, que es entender que yo digo que no y es no, o digo basta y es basta, o digo quiero y es quiero. Acá la voluntad, la fuerza de voluntad, el esfuerzo, el sacrificio, no tienen nada que ver. Esto es inevitable. ¿Por qué? Porque el espacio-tiempo solo lo hace, ¿sí? No es algo que yo pueda reempujar. Bueno, más o menos, no sé si aclaró o... Además, una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no podemos crear, por decir, o generar algo que sea superior a nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros, por decir una bestialidad, hemos creado una computadora o un celular y le tenemos a la computadora cuando la encendemos la paciencia, por decir, le damos el tiempo hasta que la computadora se enciende y empieza a funcionar, o sea, decimos, está pensando, ¿sí? Obviamente las computadoras ahora van a las chapas, pero igual hay que esperarla cuando se enciende unos segunditos, pero no lo hacemos así con el cuerpo físico. Y nosotros tenemos que entendernos, por decirlo, como un aparato que, que es un sensor de frecuencias, ¿sí? Un sensor de sensacionar frecuencias, ¿sí? Entonces yo tengo que entender que este sensor que sensaciona frecuencias, o sea, que nos hace experimentar sensaciones, necesita una durabilidad. Bien, pero cuando se enciende, o sea, en una transición entre una situación y otra, gasta, por decirlo, tiempo. Entonces yo tengo que esperar esos acoples, yo tengo que esperar esos tiempos, porque el sensor es un sensor que sensaciona con durabilidad, ¿sí? Porque vamos a poner un ejemplo eh, de un disfrutar una comida, lo paladeamos en la boca, ¿sí? Un orgasmo transcurre un tiempo, no es una cosa que pasa como una bala. No estoy hablando de eyaculadores, no estoy hablando de eso, estoy diciendo que el cuerpo tiene que ver con sensaciones, ¿sí? Y hay que darle, por decir, la posibilidad que eso ocurra, ¿sí? Entonces, si nosotros al teléfono cuando lo prendemos lo esperamos, también esperarlo al tiempo y no abortar los resultados porque no son ipsofactantes, ¿sí? Gastan un tiempo. Bueno, no sé si se entiende o qué.